Saludos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a abordar un tema que permite que ustedes y yo estemos en este momento conectados, algunos desde el auto, algunos desde el norte del país, desde el sur del país, en Lima, fuera del país. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos conectividad, tenemos internet, tenemos la tecnología como nuestra gran aliada. Y es por ello que hablando de esta conectividad a través de la red, en los LMS, las aulas virtuales, las plataformas, las redes sociales y más, vamos a abordar un tema muy de vanguardia, que es el conectivismo. Cuando nosotros hablamos de educación en esta época, no podemos dejar de mencionar la teoría pedagógica del conectivismo de George Siemens. ¿Y saben por qué? Porque si a nosotros nos formaron en algún momento con el conductismo y luego pasó el tiempo y nos dijeron, apareció el constructivismo y dijimos, oh, qué maravilla, el constructivismo nos ayuda a desarrollar un aprendizaje significativo. Nos habla de que ya el centro del aprendizaje es el estudiante y que se aprende haciendo. Pero allí no quedaron las teorías pedagógicas. Las teorías pedagógicas han seguido evolucionando. Y cuando llega la Internet, cuando llega la red, de lo que ya hemos también conversado, esa gran evolución de la web 1.0, la web 2.0 que es la interactiva, la 3.0 que es la semántica y la 4 que es de la inteligencia artificial. Cuando esta web evoluciona, llega un momento en que nos permite estar conectados desde cualquier parte del mundo a través de un aula virtual, a través de un móvil, a través de cualquier entorno. Y es por eso que cuando nosotros mencionamos cuáles son las teorías pedagógicas del aprendizaje, si yo deseo hacer una tesis, una investigación, un artículo, tengo entonces que mencionar definitivamente el conectivismo. Ya no quedarme solamente en el constructivismo, tomemos nota, porque cuando ya la tecnología se involucra con el proceso de enseñanza-aprendizaje y se vuelve parte de este, como ahora, en estos tiempos, como en este programa, como en las conferencias que hacemos y más, es que ya estamos hablando de conectividad. ¿Y cómo me conecto yo con mis compañeros de otros países, de otras regiones, con mis profesores de otros lugares? ¿Cómo me conecto para poder aprender y compartir? Me conecto a través de Internet. Cuando Internet se involucra, entra como mediadora en la corriente pedagógica, estamos hablando que de una u otra manera, esta teoría pedagógica del conectivismo nos permite desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes y yo somos un nodo de aprendizaje. Desde donde yo estoy, acá en Lima, en Perú, y cada uno de ustedes en diferentes entornos. Estamos conectados, somos un nodo y cada uno de nosotros al ser un nodo brinda información y construimos todos en comunidad un aprendizaje significativo, colaborativo en línea. Por ello, si estamos pensando en realizar un artículo, una tesis, una investigación que involucre la educación virtual, tenemos que colocar como marco referencial el conectivismo. No lo olviden. Como debemos ver nosotros, el conectivismo está formado por nodos. Cada nodo es una persona. Cada nodo son ustedes. Cada nodo soy yo. Y estamos conectados, conversando, intercambiando experiencias, participando en webinars, en congresos, en cursos virtuales y más.
Esta teoría pedagógica del conectivismo tiene ciertas características. Va a tener 5 principios que son muy importantes resaltar. El primer principio del conectivismo es que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Así es, y ya no es como antes que el aprendizaje, el conocimiento dependía solamente de la opinión de una persona. Ahora todos participan, por eso se trabaja en equipo. No es que solamente cada estudiante elabora una tarea y tiene su percepción. No, la percepción es de todos los compañeros, el aporte, la construcción. Por ello es tan importante resaltar que el conectivismo nos dice que la diversidad de opiniones enriquece un aprendizaje para la vida. Una segunda característica, un segundo principio del conectivismo es que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos de información especializada. Así es. Cada uno de ustedes que me están escuchando, que me están viendo, y yo somos un nodo y estamos conectándonos a través de esta línea de internet que quedará grabada. ¿Para qué? Para construir aprendizajes significativos basados en la conectividad. Tercer principio, el aprendizaje puede residir en dispositivos que son no humanos. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros smartphones. Nuestros smartphones, nuestras tablets, y que nos permiten dar un clic. Yo ingreso en este momento a Google, doy un clic, comienzo a revisar, a encontrar información de manera inmediata. Por lo tanto, hay bibliotecas digitales, hay repositorios de tesis, tenemos Google Académico y mucho más. Y ya no es solamente que el aprendizaje es lo que el profesor dice, sino lo que cada uno de ustedes investiga en todo este entorno, que no es esencialmente humano, porque es tecnológico. Cuarto principio. La alimentación de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. Quiere decir esta alimentación de conexiones, que nosotros como nodos vamos aportando ideas, vamos contribuyendo con mensajes, con investigaciones, y esto procesa una conectividad que se va nutriendo. Más ideas, más aportes, mayor construcción de aprendizajes. Y esto va a permitir un aprendizaje más ágil, más dinámico. Quinto principio. La toma de decisiones es un proceso del aprendizaje. Exacto. Pero nosotros en estos entornos tomamos la decisión de voy a crear un video para mis alumnos para presentarme. Voy a elaborar una página web con Wix para poder compartir mis experiencias académicas, etcétera, etcétera. Esta toma de decisiones que permite abordar un valor agregado a la educación permite a su vez que el aprendizaje sea mayor y más significativo. Es por ello que en esta teoría pedagógica del conectivismo que busca unir nodos que somos ustedes y yo, aparece años atrás, por allá por el 2009, algo que ha revolucionado la educación y que fue un gran aporte y que aún lo es, que son los famosos MOOC, M de masivo, O de open abierto, O de online en línea y C de curso. MOOC, cursos masivos gratuitos en línea. Estos cursos masivos gratuitos en línea han sido creados por el mismo experto del conectivismo, es decir, por George Siemens. Él, al crear estos MOOC, lo que quiso fue democratizar la educación en el mundo.
que la educación llegue a todas las personas, porque para llevar o estudiar un MOOC, yo no tengo que tener grado de bachiller, licenciado, no me piden que tenga un diplomado A, X edad, nada. Todos pueden llevar libremente un MOOC. Esa es una gran ventaja. Se democratiza, no hay requisitos. Y los MOOC, estos cursos masivos gratuitos en línea, se caracterizan porque pueden albergar miles de alumnos. El experto, el profesor, es el que orienta, el que guía, no revisa tareas, no revisa foros. ¿Por qué? Porque tiene estrategias específicas para poder desarrollar el MOOC. Pueden haber 50.000 estudiantes y el profesor no tiene por qué revisar ninguna tarea, ningún foro, porque se crean estrategias de coevaluación entre los mismos estudiantes, porque se crean pruebas de autoaprendizaje, porque se crean pruebas de coaprendizaje, porque se crean pequeños microvideos en los que cada uno de nosotros ingresa, lo visualiza y después de ver ese video sale una encuesta, 5 o 10 preguntas a responder y la evaluación se activa sola. No necesitamos que haya un profesor, un doctor, una doctora calificando. Por ello es que son masivos. Nadie está tras bambalinas calificando, nadie está detrás. Pedrito, tienes tarea. Pedrito, no te olvides del foro. No, hay mucha cultura del autogestionamiento del aprendizaje, de la autodisciplina. Por lo tanto, los MOOC son uno de los aportes que ha permitido que la educación llegue muy lejos. Estos MOOC, como mencioné, tienen ciertas características. Por lo tanto, necesitan de un modelo didáctico, un modelo educativo especial que permita que no tengamos a la doctora Milagros, por ejemplo, allí revisando tarea ni foro. No, la doctora Milagros crea el curso. Todo, materiales, videos, microvideos, pero todo lo construye de tal manera que ella puede estar lejos sin ingresar en ningún momento al curso. Pueden haber 150.000 estudiantes y cada estudiante va a tener su evaluación porque visualiza el video cortito, responde las preguntas y sale automáticamente su calificación. Recordemos que los MOOC no son cursos que conducen a grado, ojo, son cursos de extensión, cursos libres. Lo puede llevar cualquier persona, no tiene que tener credenciales de que ya terminé mi carrera, estoy a mitad de carrera, no. Lo pueden llevar nuestros padres, lo pueden llevar nuestros hermanos, nuestros hijos. Son cursos abiertos de todas las áreas temáticas del conocimiento, de todas las carreras, de todas las profesiones. Para hacer una pequeña ruta acerca del origen de los MOOC, les comentaré que por allá por el 2008 nace lo que se llamaban los proto-MOOC. Los proto-MOOC y el creador de ellos fue George Siemens de Canadá. Y él logró en este primer proto-MOOC del 2008 tener en un MOOC, en un aula virtual, 2.300 personas. Interesante cifra. Pero luego de ello, él continuó con este gran reto innovador y en el 2011 se logró en la Universidad de Stanford un curso que se llamó Introducción a la Inteligencia Artificial. Este curso tuvo 160.000 estudiantes, 160.000 personas. Es en ese momento, queridos alumnos, que en el mundo todos los académicos, incluyéndome a mí, volteamos a mirar y dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo un curso puede tener 160.000 personas?
¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Y es el despegue de los MOOC en el mundo. Comenzó la Universidad de Stanford, de ahí siguieron grandes universidades con gran prestigio creando estos MOOC. Y el creador de estos productos, de estos MOOC, es el doctor George Siemens, el que ha creado la teoría del cognitivismo y que hizo del 2012 el año de los MOOC. Todos los académicos en el mundo en el año 2012 volteamos a mirar quién era el doctor George Siemens, porque era, wow, la eminencia habiendo creado toda esta teoría pedagógica y estos MOOC, y volteamos a mirar a los MOOC. Y aquí les cuento un poquito de la historia de los MOOC del Perú, la historia de George Siemens y su paso por nuestro país. Como les dije, él creó la teoría del conectivismo, pero él también creó los MOOC porque él quiso democratizar la educación. Recordemos que los MOOC se caracterizaban porque eran pequeños videos, micropastillitas, muchos microvideos y después de cada microvideo un examen de preguntas aleatorias que se revisan solas. Luego, evaluación entre pares, entre los mismos compañeros. El experto, el doctor George Siemens, no entra en ningún momento a calificar nada, porque estos cursos no tienen costo, son gratuitos y siguen existiendo hasta el momento. Pero parte de esta historia que quiero comentarles es que el boom, el año de los MOOC en el mundo y la tendencia que rompía así en lo que es la sociedad del conocimiento era George Siemens y los MOOC 2012. Y es en ese año en que la Universidad de San Martín de Porres, mi alma mater, nuestra universidad, invita, cuando cumple en el 2012 50 años de creada, invita al doctor George Siemens para nombrarlo doctor honoris causa. Y obviamente la invitación a esta denominación de doctor honoris causa llegó a mi oficina en la universidad y yo estuve sumamente entusiasmada y contenta, con una expectativa increíble. Llegó la invitación a mi oficina y recuerdo que dije, George Siemens viene al Perú, yo tengo que estar allí. La invitación para la fecha clave. Y ese día llegó, él dio una conferencia, lo nombraron doctor honoris causa por los 50 años de la Universidad de San Martín de Porres, y ya se imaginan, yo estaba en primera fila, tempranísimo, para poder escuchar directamente del padre del conectivismo qué nos podía decir sobre esta teoría y contar todo aquello sobre los MOOC. Y como pueden ver aquí en esta fotografía, tuve la suerte de que al culminar la conferencia, que me quedé sumamente impresionada, le pedí unos minutos y el doctor George Siemens, de manera muy linda y muy cordial, que siempre agradeceré, me dio su tiempo. Estábamos en un momento del brindis, como pueden ver, estamos con las copitas. Bueno, él está con la copita del vino y yo a un costado la había colocado. Le pedí al doctor George Siemens que me cuente, doctor, cuál es esa estrategia, cómo ha creado los MOOC. Tenía mucha intención de conocer, porque yo ya había llevado varios MOOC años atrás, pero ese era el momento de que me cuente el creador cuál era este tip o esta estrategia. En esos 10 a 12 minutos que conversamos, me comentó cuál es este modelo pedagógico que les estoy compartiendo de microvideos, de coevaluación, de autoevaluación y todo ello. ¿Cómo se creaba? Y definitivamente fue un momento para mí muy significativo como académica, investigadora, especialista en e-learning. Y ya les he comentado, en el 2012 yo ya venía años atrás especializándome y trabajando con educación virtual en el Perú. Así que después de ese momento, que por supuesto lo inmortalicé con una foto, como pueden ver, tenía que tener ese gran recuerdo.
porque en esa fecha también aprovechó Telefónica en invitarlo. Cuando él visitó Perú, lo invitó también Telefónica para que dé conferencias y otras empresas, ¿no? Fue todo un boom en nuestro país. 2012, ahora estamos en el 2021. Wow, miren cuánto tiempo ha pasado. En ese tiempo había todavía mucha resistencia a la educación virtual, no se creía mucho, había, como a la fecha, inclusive ahora, si no es por la pandemia en el mundo, todavía seguiría habiendo tanta resistencia por la virtualidad. Pero es en ese espacio, ese momento, que me quedé muy motivada, les cuento. Me quedé tan motivada que luego de allí en la universidad nos reunimos y dijimos, ¿por qué no crear un MOOC? Porque en el Perú no se había creado aún un MOOC. En Latinoamérica todavía no se conocían los MOOC. Recién estaba llegando a México y Argentina. No habían más MOOC. Los MOOC habían sido ese gran destape, esa gran fuerza, donde en Europa el boom, el año de los MOOC, en el año 2012 en Estados Unidos, Europa, pero Latinoamérica, que tenemos también un poco más de lentitud en los temas de innovación y tecnología educativa y virtualidad, estábamos recién entrando en ello, cuando ya por allá era todo un boom y por eso se le invitó al doctor aquí. Así que pensamos en la universidad y dijimos, ¿por qué no crear un MOOC? Y es así como nace la historia de la creación del primer MOOC del Perú. Decidimos entonces incursionar en ello y dijimos, bueno, manos a la obra. Lo primero que hice, recuerdo, cuando la universidad dijo, sí, vamos a hacerlo, y siempre se agradece a las autoridades que hayan permitido que esta iniciativa se concrete, fue formar un gran equipo. Formé un equipo de virtualizadores, un equipo de capacitadores, un equipo de especialistas en diseño, en marketing y también, por supuesto, un claustro de doctores especialistas, en el cual estuve yo formando parte con 2 personas más de este claustro del primer MOOC en el Perú. ¿Y cómo decidimos llamar al primer MOOC que se iba a crear en el Perú? Estrategias Digital Learning para el docente virtual. ¡Wow! ¿Por qué ese nombre? Porque les cuento que era el año 2012 y en el Perú había mucha debilidad, mucho desconocimiento por el e-learning. Si en este momento quizás aún existe desconocimiento por el e-learning, imagínense, 2012. Al haber esta debilidad, esta falencia, se decidió crear un MOOC que permita potenciar las habilidades, las competencias de los docentes en ese momento. Es así que manos a la obra a crear el primer MOOC. Grabé muchos microvideos porque el MOOC, recordemos que está formado por microvideos, por pastillas, pastillas, pastillas. Se construyeron las evaluaciones y se fue construyendo este primer MOOC del Perú en nuestra universidad, su universidad. Y cuando ya el MOOC estuvo listo, ahora el primer gran paso era alojarlo en una de estas plataformas exitosas que se daban los MOOC en el mundo. Así que lo primero que hice, recuerdo, fue tocar la puerta. Toc, toc. ¿De quién? De Coursera. Exacto. Coursera, que es la pionera de MOOCs en el mundo, que es hasta el momento una de las mejores plataformas que alojan MOOCs. Toqué la puerta de Coursera y les dije, hemos creado el primer MOOC del Perú. Me gustaría que se pueda alojar en su plataforma. Coursera, después de 2 semanas, me respondió y me dijo que ellos no podían publicar MOOCs latinoamericanos, MOOCs en español, que solo publicaban en ese momento MOOCs en inglés. Y obviamente me sentí muy triste, pero bueno, es que realmente no se habían creado MOOCs en Latinoamérica, por lo tanto no había una cultura de los MOOC. En ese momento Coursera solo publicaba MOOCs
en inglés. Y miren cómo ha pasado el tiempo. Ahora, Coursera ya publica MOOCs en español, pero después de 9 años. Y bueno, muy triste, dije, Coursera no me abre la puerta. Y me fui a tocar las puertas de Unimoog, de Udacity, de edX. Y saben, la respuesta en todas ellas fue la misma. No publicamos MOOCs latinoamericanos. No publicamos MOOCs en español. Y obviamente yo había grabado los videos, éramos un equipo que habíamos grabado todo en español, no en inglés. Así que muy triste, pero no desalentada porque decía, sí se puede, hay que buscar una plataforma. Muy triste dije, ¿y ahora dónde lo publicamos? Porque estaba con el bebé MOOC, ¿dónde podía alojarse? Así que le toqué la puerta a UNED Coma de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y tuve la suerte de contactarme con Timothy Wright, quien se encarga todavía de toda la dirección de la virtualidad allá. Y escuchó mi necesidad, escuchó la intención que tenía y me dijo, no te preocupes, lo publicamos aquí en la UNED de España. Yo emocionadísima dije, fabuloso, ya tengo dónde llevar al bebé MOOC del Perú, el primer MOOC del Perú. Y estuvimos coordinando, conversando mucho, cerca de mes y medio, pero después de varias reuniones, en aquella época por Skype, un día me comenta Timothy, me dice que la UNED había comunicado que los MOOC que ellos creaban en sus diferentes facultades sí los podían alojar gratuito, pero los MOOC que eran de otros países, de otras universidades, había un costo, un pago por alojarlo. Y eso me causó mucha tristeza porque me ponía limitaciones, ya que el MOOC lo estaba brindando la Universidad de San Martín de Porres totalmente gratuito. Y al dejar nosotros esta gratuidad ya no sería lo mismo, porque si íbamos a pagar a la UNED por alojarlo, ya implicaba un gasto y esto rompía totalmente el esquema de que sea gratuito. Por lo tanto, les dije muchas gracias y no continuamos nosotros en ese momento con este diálogo para poder alojar el MOOC en la plataforma de ellos. Había dinero de por medio que no podíamos porque queríamos nosotros darlo gratis a todo el mundo. Muy triste nuevamente yo, pero no vencida, dije, ¿y ahora dónde publicamos el MOOC? Y la universidad, recuerdo en aquel momento, los ingenieros, ingeniosos que siempre digo, en ese momento dijeron, doctora Milagros, no se preocupe, vamos a crear una plataforma en la misma universidad para allí alojar el MOOC. Y es así como los ingenieros comenzaron a crear la plataforma y cuando la plataforma ya estaba en más del 50% creada, construida, nace Miriadax. Miriadax, así es, muy conocida ahora. Nace Miriadax y Miriadax era una plataforma para alojar MOOCs en español. Buenísimo, MOOCs en español. Y lo que hice nuevamente a preguntar, ¿no? Y Miriadax, por supuesto, dijo, no hay problema, nosotros podemos alojar el primer MOOC del Perú, que es en español, porque era una plataforma que estaba creada por un convenio entre Universia y Telefónica de España. Por lo tanto, los MOOC podían ser en español y se firmó un convenio como universidad con Miriadax para poder brindar el MOOC en 5 versiones, 5 años consecutivos. Y de esta manera, allí es donde quedó alojado. Ustedes pueden encontrar cuando deseen ingresar a Miriadax, ponen Universidad de San Martín de Porres y ahí van a encontrar el primer MOOC del Perú que se lanzó.
para la comunidad, para el mundo. Esta plataforma Miriadax es muy sencilla de acceder. Se crea un registro, así como en una red social tipo Facebook. Creamos un usuario, contraseña, nos logueamos y podemos llevar todos los cursos gratuitos que queremos, certificados. Recordemos que estas plataformas que mencioné, Coursera, la UNED, Miriadas, Unimug, Udacity, edX y muchas más, están respaldadas por grandes universidades de prestigio. Los MOOC se caracterizan porque son creados por expertos doctores. Ahora ha pasado el tiempo y ya muchas empresas como Microsoft, HP y otras crean MOOCs, pero no son certificadas por universidades, porque no son creadas por los doctores de las mismas universidades. Yo les recomiendo cuando ustedes quieran llevar un MOOC, revisen bien la información y vean qué universidad los certifica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes terminen de llevar ese curso gratuito, van a poder descargar del sistema digital su diploma virtual con el logo de la Universidad de Stanford, de Harvard, de Barcelona, de La Rioja, de España, etc. El certificado con el logo de la universidad y habiendo de manera satisfecha logrado culminar el curso ABCD. Ahora, como les digo, hay muchas empresas privadas que están creando MOOCs, pero yo les recomiendo que es mejor cuando se registren siempre en una plataforma de confianza y sobre todo vean qué universidad les va a dar el certificado. Porque si lo hace una empresa, por ejemplo, como HP, el certificado sale de la empresa HP. No sale a nombre, por ejemplo, de la Universidad de Oxford. No sale a nombre de la Universidad de Cataluña. No, sale a nombre de una empresa. Y es mejor tener credenciales respaldadas por una universidad. Se los recomiendo. Es así que a través de Miriadax, que tiene una plataforma de acceso libre que se pueden matricular e inscribir, así como Coursera y las demás, se lanzó el primer MOOC del Perú. Y este primer MOOC del Perú, tuve la suerte de realizar la presentación, este video de presentación, como pueden ver ustedes allí, obviamente hace 9 años estaba mucho más joven, y hablé un poquito en este video, que ustedes pueden observar, tiene más de 22.600 vistas. Se encuentra actualmente dentro de la plataforma de Miriadax y logueado en YouTube. También está en YouTube este video. Ponen ustedes Universidad de San Martín de Porres y va a salir entre varios videos este de aquí que vemos. Este es el primer video con el cual pude explicar de manera cortita, en menos de 3 minutos, de qué trataba el MOOC, presentarlo. Y es ese video que engancha, que motiva, interesa a quien se inscribe. Y si me gusta el video, si me interesa cómo lo expone el experto, me registro, me matriculo y lo llevo. Si el video no me engancha, si el video no es totalmente motivador para yo llevar este MOOC, no voy a continuar con el paso 2. Por eso, detalle clave para aquellos que en su universidad en algún momento los inviten a crear un MOOC, el video de presentación tiene que ser un video muy, muy ágil a uno y que realmente sea un video que en pocas palabras del experto puedas decir, esto es el MOOC, de esto trata. Y este primer MOOC se brindó en 5 versiones, como les he comentado. Tuve más de 34.000 estudiantes en línea con estrategias de evaluación, como les comenté, entre pares, autoevaluación y más. Y tuvimos en este MOOC la participación de más de 54 países, eh, edades entre 18 y 70 años, toda una investigación. Yo les he comentado que soy investigadora, escribo mucho, tengo más de 40 artículos, entre ellos como 5 dedicados a los MOOC o 6. Tengo libros también dedicados a todo lo que es el learning y mi octavo libro se lo dediqué absolutamente a los MOOC. Los MOOC democratizan la educación. Y en ese libro es que cuento un poco toda esta historia y todo lo que se hizo
para construir, queridos alumnos, queridos colegas, el primer MOOC del Perú, lo cual a mí me llena de alegría y de satisfacción. El poder haberle brindado al país esta opción de conocer esta nueva forma de llevar cursos totalmente abiertos, gratuitos, certificados por una universidad, donde cualquiera lo puede llevar, descargar materiales, revisar y certificarse con un diploma. Y también les cuento un poquito de esta anécdota. Ese mismo año me invitaron a varias conferencias fuera del país para contar esta experiencia de haber creado el primer MOOC del Perú. Y tuve una experiencia muy interesante en Colombia, en Medellín, recuerdo ese año, cuando fui a compartir a través de una conferencia de una hora cómo se había creado, cómo se creaban los materiales, cómo era la evaluación, etcétera, etcétera. Y al final hubo mucho interés por la prensa, porque en Colombia aún no se había creado ningún MOOC, y la prensa pidiéndome fotografías, informes, reportes. Para mí realmente fue una experiencia muy grata, y es allí cuando digo, mmm, todo esto que se está haciendo como peruana para mi país, como Universidad San Martín de Porres, pues hay que escribir y compartirlo, porque saben que lo que no se escribe, lo que no se publica, no existe. Entonces, cuando tengamos procesos como el que les comento, propuestas, temas que van a innovar en el mundo, que nos van a posicionar como un pasito más allá avanzando en la tecnología educativa, hay que escribirlo para que otros colegas que están detrás tratando de conocer y avanzar en la educación virtual también conozcan, se involucren y encuentren que hemos dejado una semillita, hemos ido abriendo camino, porque si no dejamos nada escrito, es como que nunca hubiese existido. Por ello que en las 5 versiones del MOOC, en cada una de ellas publiqué un artículo y finalmente decidí hacer un gran libro con todos estos resultados estadísticos de cuántas personas participaron, cuántos países, edades y mucho más, que realmente nos permite tener una visión de cuál es el interés del latinoamericano y de los 54 países del mundo que llevaron este MOOC de manera satisfactoria. Los MOOC existen de diferentes áreas, desde marketing, pedagogía, antropología, ginecología, derecho penal, administración, contabilidad, medicina. Existen MOOCs de todas las áreas del conocimiento. Así que aprovechemos hoy mismo en llevar algún MOOC si es que aún no lo hemos llevado, para poder certificarnos de manera gratuita por grandes universidades del mundo. El MOOC de la Universidad de San Martín de Porres ya no está activo porque se brindó en 5 versiones, pero sí está en el repositorio de Miriadax para aquellos que quieran revisarlo y ver los materiales. Y cuando nosotros hablamos de MOOC, quiero mencionar que al culminar cada MOOC uno puede descargar el certificado digital, pero también se descarga un badge o una insignia. Estos badge o badget, como se pronuncia en español, o insignias, son las que vemos en la parte superior, aquí de colores e inferior. Esas insignias o badge son las que nosotros cuando culminamos un MOOC descargamos certificado y descargamos badge. En el entorno virtual de Mozilla, las personas que tienen más badge son aquellas que son más especialistas en e-learning. Por lo tanto, es tan importante poder nosotros involucrarnos con esta cultura de los badge, tener esta opción, porque ya ahora, cuando nos contratan para una conferencia, para alguna actividad académica en el mundo, ya no nos piden el CV, les ha pasado, ya no, ahora nos piden simplemente nuestras certificaciones en línea. ¿Quiénes somos? Nos googlean, ven nuestras experiencias, ponen el nombre de nosotros en Google y salen todos nuestros libros, artículos, conferencias y más.
suficiente para una universidad, empresa y más, y nos llama. Doctora Milagros, nos interesa contratarla para esta conferencia. Perfecto. Doctora Milagros, necesitamos que usted pueda ser directora de tesis en esta universidad para que asesore todo lo del e-learning. Es allí la gran diferencia de cuando nos formaron en la universidad o me formaron a mí, que yo soy mayor que todos ustedes, en algún momento, ¿se acuerdan? Teníamos que tener un CV físico en un file y lo entregábamos. Ahora ya no. Ahora nuestra vida académica, al publicar en Amazon, que tenemos los libros, los artículos en eventos, nuestro DOI, etcétera, etcétera, todo está en la nube, todo está en la web y somos investigadores, expertos en e-learning, personas públicas. Y todo lo que compartimos para los demás colegas enriquece este entorno. Y es por eso que cuando nosotros culminamos un MOOC, descargamos el certificado y descargamos un badge. Y estos badge son insignias de colores. ¿Quiénes las crean? Nosotros, los expertos, ustedes, los expertos. ¿En dónde? En un espacio que vamos a conocer, se llama Open Badge. Pero cuando hablamos de badge que tienen los MOOC, tengo que necesariamente hablar hoy día de la gamificación. Así es. La gamificación, que es en pocas palabras, si retrocedemos el tiempo y recordamos cuando éramos niñas o niños, yo recuerdo mucho y les cuento a manera de anécdota. Tenía mi profesora de inglés que decía, cuando yo llegue a la clase, ustedes me tienen que recibir de esta manera. Good morning, Miss Marisa. Good morning, how are you? Como los locos Adams. Uy, de aquella época. Miren, mi profesora Marixa me enseñaba cantando inglés y yo la recibía cantando. Han pasado muchos años, no les voy a decir cuántos, y aún me acuerdo de la canción, aún me acuerdo de Miss Marixa, porque aprendí cómo jugando, motivando, divirtiéndome. Y eso le pasa a cada uno de ustedes, estoy seguro, en este momento. Si hacemos memoria, lo que aprendimos jugando con estos profesores que nos hicieron la vida lúdica más cerca, se quedó en nuestro aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje lúdico nunca ha dejado de existir, pero cuando llega la tecnología, el aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje lúdico, sumado con la tecnología, nos da la gamificación. Ahora se habla mucho de gamificación los últimos 10, 15 años, exacto, porque ya la tecnología llegó, así como cuando llegó con la web 2.0 y aparecieron los LMS, aparecieron las aulas virtuales. Cuando llega esta tecnología a la parte lúdica del aprendizaje, convierte a este aprendizaje lúdico que los pedagogos conocemos en gamificación. Y la gamificación se caracteriza porque es el aprendizaje lúdico a través de Internet, donde podemos utilizar apps, aplicativos móviles, aplicativos como Kahoot, como Quizzes, utilizar Bash, Open Bash para crear Bash, insignias motivadoras. Esta gamificación permite que el aprendizaje con los estudiantes sea más ágil, dinámico. Y nosotros vamos a recordar algo muy interesante. Desde la época antigua se ha premiado. ¿Sí es? Recordemos la época de los griegos y los romanos. Cuando ganaban en las Olimpiadas o los coronaban por algún premio, les ponían los laureles, símbolo de triunfo, y se sentían felices. Cuando les daban una corona, los premiaban. Cuando ganaban en las Olimpiadas, les ponían una medalla, les daban una copa. Uno de mis grandes deseos que tuve desde niña fue conocer Grecia, les cuento. Yo moría por Grecia, siempre soñaba con Grecia, por eso estudié literatura, amo la literatura griega, quería conocer a toda esa cultura tan hermosa.
Y tuve la suerte hace 4 o 5 años de viajar a Grecia, estar más de 8 días allá. Y cada monumento en Grecia, cada escultura, siempre está con premios por las Olimpiadas, con las copas, las medallas. Y en la historia de ellos siempre está marcado este estímulo, esta premiación, que ahora nosotros podemos decir que la premiación no es de ahora, no es que ahora te doy una medalla, no, desde la época antes de Cristo se motivaba a quien ganaba en una competencia y han quedado hermosas esculturas de ella, están en la historia. Y ahora, si nosotros nos acercamos a la época actual, yo recuerdo mucho, yo tengo 2 sobrinos que cuando venían del colegio y estaban en casa, ahora ya no están, pero antes, años atrás, se quedaban en mi casa, llegaban y me decían, tía, me han puesto una carita feliz, mira, mira, tía, me han puesto un sellito feliz en mi manito. Y yo los felicitaba y le decía, qué bueno, Pamelita, qué bueno, Cristóbal, qué bueno. ¿Y qué has hecho hoy día? ¿Qué pasó? Ah, es que me saqué 20 en matemática. Ah, tía, es que me saqué 20 en lengua. O tía, mira, es que yo ordené todas las sillitas del salón. Ese era su bash. Exacto. Esa es la motivación que recibieron ellos. Su carita feliz, su bash. Y miren, eso es en los niños. Hasta la fecha se sigue motivando, porque la educación necesita motivación. Siempre hay una frase que yo menciono en mis conferencias y digo, sin emoción no hay educación. Y es allí que me gusta resaltar los bash. Estos bash, esas insignias, esas caritas felices o esos sellitos que en la época antigua también se premiaban, pero no con caritas felices, por supuesto, sino con laureles, con coronas, con medallas. En los MOOC, en la gamificación, se premia con insignias creadas por nosotros, los docentes. ¿Dónde se pueden crear las insignias o los badges? En los LMS como Moodle, como Canvas, como Blackboard, como Chamilo, como Alf y más. ¿Sí? Pero los puedo crear, si yo no tengo plataforma, doctora, los puedo crear en mi smartphone y de ahí compartirlos por Telegram. Claro que sí. ¿Y los puedo compartir por WhatsApp? Claro que sí. ¿Y los puedo compartir por mis redes sociales? Claro que sí. Los bash los podemos compartir por redes sociales, por correo, por aulas virtuales, por donde queremos, porque son digitales y no nos cuestan absolutamente nada, solamente creatividad. Entonces, si nosotros hablamos de gamificación, estamos hablando de entregarle bash a los estudiantes, entregarles insignias. ¿Para qué? Para que se motiven, para que sientan que están siendo reconocidos porque hicieron algo bueno. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad que comienza el ciclo académico y decimos, voy a estar con estos alumnos 5 meses, los vamos conociendo mes a mes cada uno y vamos viendo qué potencialidades tienen y los vamos premiando. Los que están en colegio y tienen a los alumnos todo el año. Muchas veces hay juegos florales, hay concursos y más. Y también premiarlos motivándolos. La motivación a través de los bash, importantísima. La motivación a través de insignias, importantísimo. Miren cómo he venido conectando el conectivismo de George Siemens, teoría pedagógica. Viene de allí la creación de los MOOC, dentro del conectivismo, los cursos masivos gratuitos en línea. Luego, en los MOOC descargamos los bash, las insignias. Exacto. Por lo tanto, hay que hablar de gamificación, de motivación a través de la entrega de insignias o bash. Pero, ¿por qué se caracterizan estos bash? Bueno, cada uno de ustedes y yo le podemos dar un color diferente, le podemos dar una forma diferente, le podemos dar un valor. Por ejemplo, yo le puedo dar el valor del puntaje máximo al bash de color rojo. Mientras que el segundo nivel,
Vamos a darle el color amarillo. Y al tercer nivel, por ejemplo, regular, le puedo dar el color azul. ¿Quién define los colores? Ustedes y yo. ¿Quién define los modelos de las insignias o badge? Ustedes y yo. Los docentes, los expertos definimos las insignias o los badge que se van a crear. Doctora, pero yo puedo crear mi insignia o mi badge con el logo de mi universidad. Claro, por supuesto. Doctora, yo puedo crear mi insignia o mi badge con el logo de mi empresa. Sí, todo es creatividad para que los estudiantes puedan recibir esta motivación, este estímulo a través de las insignias o los badge. ¿Y dónde voy a poder yo obtenerlo? En Open Badge, que me va a permitir como estudiante identificar el logro, porque le digo, Pedrito, tienes tu badge rojo, lograste el puntaje máximo, aplausos. Luego, María, obtuviste un puntaje muy bueno, badge de color azul, y así vamos premiándolo, identificamos y valoramos sus logros. Además, en el entorno educativo motiva permanentemente a los estudiantes la adquisición de badge, porque les da un reconocimiento, un estatus, quien va adquiriendo más badge en este entorno. Y aquí está el espacio del cual les hablaba. Open Badge, openbadge.org. Allí podemos ingresar y crear una cuenta y podemos crear nuestros propios badges, construir nuestras propias insignias y luego loguearlas y poder participar de estas insignias, entregarle a los estudiantes por cualquier medio. Pero los que quieren hacerlo por aula virtual, lo harán por aula virtual. También allí se pueden crear insignias. Los que quieren hacerlo por redes sociales, por WhatsApp y otros, también lo pueden hacer. Los badge entonces son ese estímulo, esa motivación simbólica que le vamos a entregar a los estudiantes para que ellos puedan sentir que estamos reconociendo sus logros, sus metas. Actualmente existen algunos aplicativos móviles muy ágiles para trabajar Bash. Adicional a Open Bash, que los invito a revisar, también, por ejemplo, si queremos gamificar, tenemos Kahoot, que te permite interactuar con juegos y luego vas teniendo premios. También otra que es muy ágil y que es un aplicativo ideal es Quizzes. Quizzes nos permite crear también cuestionarios, actividades en línea y poder crear memes, bash y gamificar. Este entorno educativo es importante que tenga presente siempre permanentemente la motivación del docente hacia el estudiante, felicitándolo, premiándolo por los logros adquiridos. Parte de todo ello está basado, y no se olviden, en el constructivismo y en el conectivismo. Pero el conectivismo es la tendencia actual, la que implica el uso de la tecnología y que permite que ustedes como nodos y yo estemos conectados a través de cada nodo, se construye el aprendizaje y el aprendizaje está mediado por Internet. Por lo tanto, cada una de las tesis de investigación que ustedes formulen a futuro, cuando se gradúen posiblemente, es importante que mencionen siempre, recuérdenlo, a el conectivismo dentro de su marco teórico. Y por supuesto, hablen también de su autor, que es George Siemens, adicional al constructivismo. Espero que lo que hayamos compartido nosotros hoy día en este entorno nos haga reflexionar y recordemos que la innovación es lo único que distingue a los líderes de los demás. Si nosotros nos damos por vencidos y decimos, no puedo hacerlo, no, ahí nomás lo dejo, y nos quedamos en la zona de confort, de statu quo, nunca vamos a brillar, nunca vamos a hacer algo diferente, nunca vamos a ser líderes. La anécdota que les conté del MOOC, imagínense si yo hubiera dicho, ya no importa, qué pena, no lo pueden publicar en la plataforma. Nunca hubiera tenido la alegría de formar parte de los creadores
de este primer gran MOOC del Perú. No hubiera podido dejar en la historia del Perú, en la historia de la educación virtual, este aporte, estas publicaciones. Hubiera dicho, ya no se puede. No, hay que hacerlo y tener esa perseverancia, esa constancia. Todo se puede, se los aseguro. No tengo muchos años ni tampoco pocos, pero la experiencia me ha enseñado a que el querer es poder y que hay que innovar, hay que ser disruptivo, hay que romper esquemas, hay que dejar de hacerlo tradicional y comenzar a hacer actividades, cosas diferentes, que despierten más la creatividad, que despierten más la innovación. ¿Para qué? Para ser líderes, porque nuestros países latinoamericanos necesitan líderes, necesitan personas que seamos más creativas y que no sigamos en la misma línea académica de lo que fue antes. Y yo siempre digo, mis profesores lo hicieron con mucho cariño, pero eso fue el antes. Ahora vamos de vanguardia. Hablamos de educación, inteligencia artificial, educación 4.0, hablamos de MOOCs, de conectivismo, clases invertidas, disrupción y mucho más. Todo ello enfocado en ser cada día mejor profesionales para poder dar y seguir abriendo camino, ¿no? Como nos dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.